Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Héctor Torres. Bienvenidos. Y Carlo Francis. Hola, hola. Su servidor Juan Manuel Hernández. Francis, ¿cómo estás? Pues bien, de hecho esta voz es producida en este momento por inteligencia artificial. Francis no vino. Ok, muy bien. Me y aparte llamo- tú que tienes clon y todo, estás cañón. Sí, no. Aquí ya el presupuesto del programa ha subido bastante. Lo siento, no detecté el comentario. Repito otra vez. Se me hace que el experimento que se hizo después de Dolly fue el de Francis. Por eso tiene un clon. Lo siento, no entendí su comentario. Repito. France 1. Muy bien, Francis. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy hablaremos de la mejor herramienta próxima para poder crear a través de AI. El mensaje perfecto para decir a tu jefe que vas tarde. Y puedas poner, ¿cómo se llama? ¿Quieres que te hagan un justificante médico para la escuela? médico, y ¿sabes qué? No encuentro, ya me acabé los motivos para faltar. Oye, Ahora sí, ¿sabes qué? Créame 30 nuevos pretextos para llegar tarde a mí. Justamente. Y no únicamente Al en trabajo. esto. Creo que también será un área muy interesante el momento de hacer tareas. Usted, profesor, tendrá que... checar doble. Ahorita vamos a hablar de eso, porque ya hace rato lo comenté con Sí, sí. Héctor y no va a ser gran problema para mí. Pues, Ahorita te platico por qué. Es va, muy pues. evidente. pues bueno, evidentemente, compañeros, hablaremos hoy del ChatGPT. De tendencia, tema de trending topic. Y a algunas personas pues les da... Claro, es un tema controversial por N cantidad de factores. Entonces, Héctor, creo que tú investigaste un poquito más a fondo del trasfondo. Pero nada más rápido, Ujú. a darle a la gente que nos escucha. Ya anteriormente habíamos hecho justo un episodio sobre inteligencia artificial, en donde hablamos sobre todo el concepto en general, pero en ese entonces todavía no existía como ahora, porque ahorita han estado saliendo muchas plataformas de inteligencia artificial, se han estado liberando precisamente para que tener un poco de contacto con la gente y ver cómo es que la gente estaría operándolo. Claro. Entonces ahorita, digamos, la diferencia que ahora estamos pudiendo ver cómo están funcionando esas aplicaciones y ya lo estamos palpando de Claro. qué se trata, ¿no? Sí. Porque lo veíamos muy lejano, pero hoy en día ya lo estamos como palpando. Sí, ya nos dimos cuenta de hasta dónde va el avance gracias a justo esta apertura de pruebas piloto, que pues, por el momento es una alternativa gratuita a la opción de ChatGPT. Pero me gustaría justo platicar del contexto de quiénes son las personas involucradas y el por qué pues estamos teniendo esta conversación, ¿no? Pues OpenAI es un laboratorio de investigación de inteligencia artificial que actualmente no tiene lucro en este momento, pero creo que lo más interesante también platicar de las personas que están detrás de esta empresa. Son varias, pero vamos a platicarlas y pues creo que es importante darles su minuto de atención a cada uno. La primera es Samuel H. Altman. Este cuate, aparte de ser el CEO actual de OpenAI, también es expresidente de E Combinator, que esta es, por lo que tengo entendido, una incubadora de startups, pero de la cual han salido, bueno, pues tú puedes ver aquí un poquito de las empresas que están ahí. Entre ellas está Airbnb, está Reddit, está Twitch, está Rappi, está... a ver qué otra tengamos que está conocidona. También había visto... Super Q. Super cool. No. Pero bueno, o sea, creo que con estos tres nombres ya podemos darnos cuenta de pues, la magnitud de esta empresa. Bastante dura. Reid Hoffman. Este cuate es este cuate es cofundador de LinkedIn. Que pues creo que aquí podemos ver que también hay, pues, más allá de una inteligencia ya respecto a tecnología y redes sociales o algo más dirigido a ese entorno. Y también tenemos varias personas de industrias financieras o económicas como Jessica, ay Dios, ¿cómo se llama? Jessica Livingstone,
También podemos ver a ya el mencionado anteriormente en múltiples ocasiones Elon Musk. Como uno de los fundadores, ¿no? Como uno de los fundadores, pero tengo entendido que Musk renunció a la junta, pero sigue siendo como donante en el 2018. Y otras personas que ya son más cracks o influyentes ya en el aspecto de la programación y pues básicamente lo que le dio vida al negocio, ¿no? Entonces, es lo más, o sea, creo que lo más destacable de aquí, o de por qué estamos hablando del ChatGPT, en solo 2 meses de su lanzamiento ya tiene más de 13 millones de usuarios activos, que ninguna red social ha podido llegar a, por ejemplo, esos números. Sin embargo, yo siento que ese auge, pues digo, lo estamos viendo no solamente en, está cool, sino también ya la gente es consciente de esto, ¿no? Y también estoy viendo que en la gráfica, la suscripción a este programa, Ajá. la cantidad de suscriptores supera incluso la de TikTok. Y tomando en cuenta que TikTok tiene una cantidad increíble de suscriptores Sí, diarios. pues de hecho ya es la red social con más número de usuarios activos, ¿no? TikTok. Sí, ¿no? Tengo entendido. Sí. Creo que, bueno, no es cierto. Creo que todavía no le quita el puesto al ganador WhatsApp. Pero, no, bueno. Pero porque Pero creo son que ya parte... giros diferentes, un Exacto, entretenimiento, ¿no? es comunicación. Actualmente esta empresa ya está avalada en más de 20 mil millones de dólares y, bueno, vemos a lo mismo. Es una empresa que actualmente no cuenta pues con un ingreso. Sin embargo, etapas de prueba todo, ¿no? Exacto. Sin embargo, creo que también podemos hablar de una de las otras empresas que también creo que públicamente no se le atribuye, pero también forma parte de esto, y es la aplicación de DALL-E, que es... Sí. Ya creo que seguramente tú, usuario que nos está escuchando, sabes qué es, y si estás un poquito perdido, es esta aplicación que surgió de la nada y que se volvió muy famosa, en la que tú alimentas al robot con 20 fotografías. Creo que el servicio te cuesta como $8, una cosa así, y te arroja, seguramente lo has visto en Instagram, o seguramente lo has visto en otras aplicaciones, este DALL-E es una inteligencia artificial que a través de pues todo el banco de imágenes que hay en internet te puede hacer obras de arte. Y de hecho inclusive creo que ya salió la versión de DALL-E 2.0, que ya Así tiene es. otras funciones más allá, que es, por ejemplo, completar una fotografía utilizando los patrones del centro y lo va expandiendo. Ya es una inteligencia artificial que, digo, la verdad les recomiendo meterse a openai.com y ver todo lo que están haciendo, porque ya va más allá de solamente un chat, sino, por ejemplo, Sí. el ChatGPT ya tiene... Incluso ahí- hay uno en donde Ujú. puedes poner qué deseas ver, le das una breve descripción y te lo maneja, ¿no? Así O sea, es. que Sí, no sé, pon tu... Y el estilo que quieres utilizar. Incluso en algunos puedes poner, por ejemplo, el tipo, si quieres que sea una foto, puedes ponerle incluso el tipo de objetivo que estás usando. Si quieres que sea unos 135 milímetros, se lo pones y la imagen parece como si estuviera hecha con un un lente objetivo. de ese... Exactamente. Wow, y sí, justo, ¿no? De que quiero que sea una pintura, no sé, estilo Van Gogh, y te lo hace tal cual, ¿no? No, y incluso, inclusive esa tecnología tiene el fin de empezar a cumplir solicitudes un poquito más complejas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ¿cómo luciría la llegada de los españoles si quien hubieran traído la caravana hubiera sido Benito Juárez, ¿sabes? Entonces, ya hay otro tipo de proyecciones en la que esa tecnología tiene la capacidad de que ya únicamente pueda atender solicitudes concretas, sino posibilidades, y lo pueda manejar a través de eso. Ahora, no, en la parte de las imágenes sí, Bing, creo que Bing y Teams, Ujú. Microsoft quiere empezar a implementar esta tecnología para sus métodos de búsqueda, y que igual, y si tú quieres tener un resultado, vamos a imaginar esto, ¿no? Que Benito Juárez fue quien vino, caso random, Adelante, la adelante. caravana de Cortés. Si lo colocaras naturalmente en Bing, pues te talla la información como Benito Juárez, los datos así, ¿no? Ah, Pero no hay ningún sí, te tipo saldría de... la bibliografía de Benito Juárez y luego... etcétera, pero no hay como ujú. ningún tipo de pensamiento que te pueda dar un resultado Contestar una tan pregunta preciso de en una idea, pues, re extraña, ¿sabes? Sí, o sea, cómo funciona el buscador de Google es simplemente buscar palabras continuas o frases similares Pero es clave. y te arroja el resultado de comparando millones de cantidad de sitios web y ofreciéndote El mejor. el mejor. O bueno, el más Pero cercano ahí- a lo que Ahí descubriste. hay que contar que, o sea, Google sí ya está utilizando inteligencia artificial dentro de esto.
Lo único que pasa, y que además ahorita como que se ha pensado, se ha hablado mucho de qué es lo que está pasando con Google respecto de este tema de la inteligencia artificial, porque pareciera que se quedó atrás. Pero también, digo, a lo mejor no estamos, o sea, la diferencia es que ahorita estamos dimensionando todavía más las capacidades de lo que pueden lograr. Pero el tema de las búsquedas en Google ya tiene una parte de inteligencia artificial desde hace muchos años que está funcionando. Quiero tener suerte. Y a lo mejor lo que pasa es que se nos termina por pasar o lo terminamos por casi no darnos cuenta, porque los resultados son casi siempre muy buenos respecto a lo que buscamos, pero no nos damos cuenta de todo el proceso que está detrás, ¿no? Del hecho de que toma en cuenta quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que estamos buscando y incluso cómo escribimos. Pero eso es algo que hasta ahorita no lo hemos visto. Claro. Creo que lo que ha pasado ahorita, particularmente con DALL-E y con el caso de ChatGPT, estas dos han tomado mucho más auge, porque han sido abiertas y han estado en la prensa por todos lados, y todo el mundo se ha metido, ¿no? Que es, digamos, la primera. ¿Por qué también están tomando relevancia? Porque son las primeras, digamos, 2 muestras de inteligencia artificial que básicamente se abren a este volumen para que la gente las pruebe, y también ellos buscando precisamente estar viendo la forma en que interacciona la gente con las respuestas y tratando de obtener un poco de retroalimentación respecto a lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero creo que lo interesante dentro de todo esto es que ahorita te estás dando cuenta, cuando sacan esta primera, que no son las únicas. De hecho, hay muchas detrás y hay muchas, por ejemplo, ahorita de imágenes, hay mínimo unas 10 empresas que traen también algo similar y pueden dar resultados mejores, incluso a veces que el caso de DALL-E. Pues incluso ahora... No, y que ya están ahí, pero digamos, estas fueron las 2 primeras que salieron y son las 2 primeras que nos están dando una idea de a qué podemos llegar, prueba, ¿no? Claro, sí, pero ahí vienen las demás, o sea, viene Google, ahí vienen las de otras empresas. El mismo, ahorita hablabas de Elon Musk, que de alguna manera como que se salió un poquito de esto, pero sigue en el tema de la inteligencia artificial, porque Tesla tiene una supercomputadora donde está obteniendo toda la información de cómo se conducen los autos y cómo se conducen los autos alrededor tuyo. Sí, es machine learning, cada vez para estarle dando precisamente esta inteligencia artificial que están desarrollando para sus coches, ¿no? Sí, para enriquecer la del autopilot, ¿no? Así es, y hacerlos finalmente o llegar a un punto en que se puedan manejar totalmente solos. Pero aquí lo interesante es precisamente qué está pasando. Creo que, bueno, tú ya tuviste, Héctor, la oportunidad de verlo, ¿no? De trabajar con ChatGPT. Sí. Y tú no, ¿verdad, Francis? He visto los videos, pero yo rápidamente no. Bueno, lo has visto no de primera mano, pero has estado presente. Vamos a ver, una de las diferencias que tiene esto, o sea, porque ya estábamos acostumbrados a tener las smart speakers y cosas por el estilo en donde, o nuestros asistentes en los teléfonos, ¿no? Pero ¿qué era lo que pasaba con todo este tipo de opciones? Es que pues, todavía era muy difícil el comunicarte con ellos, ¿no? Le pedías algo a tu bocina. De una manera más natural. Y a veces tenía que ser de una forma totalmente específica para que te entendieran. Claro. Hey, Google. Sí, o le ¿cómo se llama? Google. O justo les hablas. Bueno, estábamos la otra vez en tu departamento y justo pone una rola y le dices, oye, cállate, y la rola sigue. Y tú... Claro. Sí. Porque además, como que la forma en que interpretaban todo todavía era muy mecánica. Claro. ¿O nunca te ha pasado, estás viendo una serie y de repente te dicen el nombre o algo que suena? Y tú, ay, güey, ya valió madre. Sí, no, de hecho, mucha gente que luego hace programas y cosas en YouTube, hasta lo hace un poco de broma, porque pues cuando dices OK Google o cuando dices Alexa, empiezan a aprenderse los teléfonos, como ahorita nos pasa aquí en la mesa, pero precisamente es una de las circunstancias que se pueden dar. Ahí está. Pero, digamos, el tema es que las resoluciones y las respuestas que te daban todavía eran demasiado mecanizadas. O sea, todavía no había nada que realmente te impactara al punto de lo que sí estamos viviendo con ChatGPT, en donde yo puedo, primero, hablar con un lenguaje bastante coloquial. Claro. Y la inteligencia tiene la capacidad de entender mucho mejor qué es lo que le estoy pidiendo y tomar o hacer respuestas basadas en lo que le estoy pidiendo, ¿no? Desde interpretar datos o incluso darle una cierta, ¿cómo se pudiera decir? A lo mejor un temperamento al texto o algún tipo de personalidad. Puedo también hacer, por ejemplo, si le pido un guión, me puede hacer cortes, me puede decir dónde cambia imágenes, dónde va la narración. Sí.
O realmente hasta los justo de que detalles... quiero que este personaje, por ejemplo, sea, no sé, o sea, intenso, enojón, bla, 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 bla. Y tiene la capacidad de entender a qué se refiere y enriquecer ese guión o ese escrito a través de el comportamiento, las acciones, el temperamento, bla, 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 que tú le vayas especificando. Claro, si las personas que nos escuchen quieren entrar precisamente a conocer y darse cuenta de qué es este tema, pueden ir directamente en cualquiera de sus navegadores, abrir la dirección openai.com, le dan ahí enter. Eso les va a llevar ahorita, digamos, a lo que es la empresa esta de OpenAI, que tiene precisamente estas dos aplicaciones de inteligencia artificial, y dentro de esta pueden ir directamente a la que dice, o buscar ahí las aplicaciones, la de ChatGPT, que es la que vamos a hablar principalmente ahorita. Creo que la otra de las imágenes se han visto más. Siento que esa, sinceramente, está padre, pero... Sí, pero es un ejemplo la de... mayor parte de las aplicaciones, y creo que lo que más nos deja ver un poquito por dónde van las cosas, es la parte del chat, por los resultados que te puede dar, ¿no? Sí, pero totalmente. Por ejemplo, a una aplicación como DALL-E tiene una función específica y no va a ir más allá. Sin embargo, ChatGPT es un servicio un poquito más abierto en cuanto a funcionalidad, que pues digo, ahorita ya dimos claros ejemplos de que no solamente eso, sino ya te puede armar un contrato, o sea, tomando en cuenta, y ahorita lo platicamos en el aspecto de tu ubicación, o sea, basándose en las leyes, en este caso, por ejemplo, mexicanas, te puede realizar un contrato mercantil entre dos personas, tú le pones los términos y condiciones, le pides quítame esto, ponme esto, y te lo arroja. Inclusive, por ejemplo, para la gente que quiera, esa es una pésima herramienta para los que sean hipocondríacos. Pero para la Creo gente que ahorita ese tipo de cosas no te responde, ¿eh? No, probablemente no, pero como mencionó Héctor, quizá la IA se empieza a ocupar por otro tipo, para N cantidad de factores. Es como, vemos esto como cuando llegó Internet hace 30 años, estimadamente. Y al principio era, pues, vas a meterte para buscar algún servicio, etcétera, y ya puedes ahorita ver videos, porque paulatinamente va surgiendo otro tipo de información. Un negocio crea otros negocios Ajá, de manera natural. Aquí en este caso, ¿no? Que ya puedas dar tu diagnóstico médico, cómo te sientes, me duele la cabeza, no desayuné, ¿verdad? Y te digo que probablemente tengas esto y esto y esto y esto. Claro. ¿Sabes? Una cosa que creo que es importante platicar ahorita de lo que estábamos hablando, que hay muchas otras opciones que ya existen y por qué no han salido. Lo hemos platicado y hemos visto algunos textos, hemos leído por ahí algunas notas, que una de las cuestiones por las cuales se cree que no han salido, no las han liberado para que el público en general las utilice, es el hecho que tienen las empresas un poco de miedo de la forma en que la gente las utilice y el tipo de respuestas que puedan estar recibiendo. Eso está súper interesante. Con cierto tipo de... Que pregunte y que responda. Sí, claro, porque... Exactamente. O sea, si tú lo ves de manera... justo, sin un prejuicio humano, sin ese factor humano, el robot va a ser 100% objetivo y va a ser directo y puede tocar, o bueno, puede decir algo que a alguien no le interese, ¿no? Claro. Y aquí bueno, el más bien tema, no le guste. digamos que el tema, sí, Claro. sobre todo en las épocas que vivimos en que todo el mundo se ofende, pues precisamente esa es una de las cosas que creo que muchas de las empresas no han liberado sus opciones. Es decir, si no hemos visto hasta el día de hoy más aplicaciones de inteligencia artificial que nos puedan dar respuestas y buscar información Claro. liberadas, creo que puede ser más probable por el hecho de que, no porque no estén listas, sino por el hecho de que no han podido encontrar los candados que permitan de cierta manera liberarlas sin caer en circunstancias que puedan ser ambiguas o que la gente las pueda utilizar a lo mejor de una mala manera, ¿no? Claro, no, y también creo que hay que tomar en cuenta que, no sé, no solamente el gobierno, sino también hay muchas empresas que tienen intereses no exclusivamente de esa empresa, sino Claro. esa empresa tiene accionistas que Claro, pueden estar un poquito sucios. Entonces están cuidando parte de, ¿no? Por ejemplo, se Claro. hablaba ahorita mucho de ChatGPT en específico, que es obviamente la que está afuera funcionando. En Estados Unidos, mucha gente que ha estado haciendo las pruebas precisamente se queja del tema, pues de que la aplicación dentro de estos candados que tiene está muy sesgada, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de que si tú le pedías que te diera 4 buenas cualidades de Donald Trump, el chat te respondía que no podía hablar de política y cuestiones similares, pero si le pedías que te hiciera un poema para Joe Biden, te lo sacaba, ¿no? O si le hablabas de cuestiones de por ejemplo, pues no sé, La de palabra temas con de- H. Quizá Sí. con esto
mantenga la misma línea de censura. Porque, o sea, que no dice que la va a quitar. Probablemente el OpenAI mantenga la misma línea de censura que se tiene con el contenido de YouTube, con el mismo contenido de Facebook, mismo contenido de Twitter, de Instagram. Es que ahí... Si todos manejan la misma política Claro. de censura. de censura, que nos dice que el OpenAI también. Y es que justo ahí yo creo que vamos ya al lado un poquito moralista y ético de quién va a tener el control de qué sí puede decir y qué no puede Claro, decir. porque también ahí entra un tema, porque si no, no lo vas a dejar tan libre como tendría que serlo, Claro. ¿no? Y lo que veníamos platicando al final, si el conocimiento tiene límites o barreras, pues siempre de alguna u otra manera va a estar encaminado a una línea de pensamiento que pues entonces ya no es... Puedes pensar Sí. lo que quieras y lo que quieras, sino porque la respuesta Está va a ser condicionada la... Ajá, por exactamente. alguien o algo. Y fíjate, voy a tomar algunas cosas que ha dicho Francis ahorita. Los voy a tomar aquí Órale. para seguirle. Saludos. Por ejemplo, decía, una de las cuestiones, ahorita hablando de las aplicaciones de ChatGPT, hemos hablado de muchas de las cosas que puede hacer. O sea, realmente el tipo de cosas que le puedes pedir son bastante interesantes, desde cuestiones estadísticas, cuestiones que te haga una investigación, un artículo completo te lo puedo hacer sin problema. Entonces, yo he hecho, o sea, al día de hoy he hecho, digamos, pruebas de todo, ¿no? Le puedo pedir, por ejemplo, una lista de películas que tengan, digamos, como el tema de negocios, y te saca una lista del tamaño que tú quieras y como tú quieras, y luego le puedo pedir de esa lista que me ponga la sinopsis de cada una de ellas. Me decía Francis, por ejemplo, pues esto que quita, y de hecho en muchos países ha estado el tema de que se habla de que los alumnos están utilizando ChatGPT para hacer las tareas, ¿no? Claro. Y decía Francis que qué voy a hacer como profesor. Pero la verdad, y creo que un poco triste por un lado, y le decía a Héctor hace rato, es que el tema es que ChatGPT lo hace tan bien que me voy a dar cuenta que no lo hicieron mis alumnos. Porque está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Sí, Claro. en serio. O sea, en serio, la verdad es que la calidad de la redacción, está muy bien hecha. Lastimosamente para luego, con muchos de mis alumnos me he dado cuenta que no todos tienen esas capacidades y te das cuenta de errores y cosas que no están bien en la redacción. Ahora, Fuiste muy elocuente, esto no lo hiciste. Ahora sí. Claro. Esto no está en pañales. Me voy a lo quiero Claro. un poco. Vamos a imaginar que una persona o una aplicación de alguien que saque una aplicación que diga, ok, redacta esta idea en una página y que te pueda después redactar. No, eso ya lo hace. Por eso, que te puede redactar en tu mismo estilo de redacción. Incluso Sí, o sea, le puedes decir, quiero que sea más fácil de... fácil y que tenga alguna que otra falta ortográfica y no se trata de... Eso lo puede hacer. O sea, de hecho, este tipo de cosas, y ahorita hablamos un poco de eso porque le contaba a Héctor precisamente que hacia dónde creo que va este tipo de circunstancias ¿Qué es lo que usted... y cómo lo puedes utilizar. Pero el tema es que si mis alumnos no escuchan tal vez no se darán cuenta de qué es lo que tendrían que hacer. Pero ese es uno de los puntos. Hablabas de otro tema así rápido. Por ejemplo, ahorita aquí rápido estando en ChatGPT, que decías tus pretextos para llegar tarde al trabajo, y ahorita lo corrí rápidamente, precisamente en ChatGPT, le pregunté que me diera 5 pretextos para llegar tarde a la oficina. Y entonces me da las siguientes opciones: problemas de transporte público, tráfico, problemas personales, problemas con el despertador y problemas médicos. Hashtag 5 de febrero. Y en la lista te dice, por ejemplo, problemas médicos, dice, puedes decir que tenías una cita médica o que estabas enfermo o te tomó más tiempo de lo previsto ir al doctor. Y así te da los datos de casi cualquier cosa. Dime el nombre, Francis, dame el nombre de tu amor platónico. Pati Chapoy. Ok. Ay, Dios. Fíjate esto. A ver. Vamos a ponerle rápidamente que cree un poema corto para Patti. Mi De queridísima, Francis. Intimísima. ¿Va? Pero sí cerramos. Erótico. Le puedes poner y seguramente Sí. te sacará Mejor algo. no. Pero no sé qué. Planeadísimos. Imagínate que te ubica en la base de datos y pone todas las cosas que normalmente haces por ahí. No. Entonces sería un poco peligroso, ¿no? Quemado. Ahora, otra cosa que por cierto ahorita está pasando, pero precisamente ahorita que han estado liberando esto, una de las cuestiones que pasa es que de repente entras y el servicio está lento porque Mucha gente está está ahí. cargando, hay mucha gente que está jugando con él, porque realmente la mayor parte de la gente ahorita está jugando. Sí. Sí. Y ese es otro tema que ahorita lo tocaremos, es que tenemos muchas cosas de las cuales hablar, pero aquí está, mira, si quieres leer un poco de los párrafos. Un poemita A ver, a tu queridísima. Pati Chapoy. De acuerdo.
Damn, está bien, hasta en verso, ¿no? Sí, es que es justo el tema. O sea, el tema es que cuando te das cuenta de los pocos errores que puede llegar a tener, porque sí los tiene, sobre Sí, todo en claro. algunas cuestiones, de repente en redacción, cosas que se le van, por ejemplo, en vez de poner una E, en vez de una I, porque la siguiente palabra era I, eran detallitos que te van pasando, son cosas que te encuentras, pero es lo que te digo, encuentro mucho más errores en un trabajo que de repente me entregan mis alumnos de lo que encuentro aquí. Claro. Pati, mi amada, mi luz en la oscuridad. Eres el sol que ilumina mi camino. Me hace sentir feliz y completo. Eres mi todo, mi eterno corazón. En tu risa dulce y tu sonrisa cálida, me haces olvidar los problemas del día. Eres mi paz en momentos de caos. Mi amor, mi vida, mi eterna alegría. Te amo, Pati, más allá de las palabras. Eres mi todo, mi eterna compañera. Juntos caminaremos por la vida. Mi amor por ti siempre será verdadero. Bueno, puso mi amor por ti siempre será verdadera. Y alguno que otro está Un raro. error, todo le tienes que encontrar errores. Y eso Sí. que no esté Katzin, porque es el que encuentra siempre los detalles en todo, ya ves, Sí, ya ves cómo es. Profe, a ver. Bueno, pero Sí. ahí de lo que viste ahí, si te fijas, la calidad, o sea, y lo que está haciendo es bastante adecuada. Entonces, Claro. cuando tú empiezas a pedir eso y tú puedes pedir un artículo o puedes pedir alguna otra cosa que te desarrolle, por ejemplo, una carta, Ensayo, una un carta. ensayo, una carta, Un un contrato, ahorita lo documento, dijimos. alguna cuestión así, la verdad es que la calidad que te da es bastante buena. Por ejemplo, tú puedes decirle que tome en cuenta que está en un ambiente de Windows, o sea, decirle, ¿sabes qué? Tomando en cuenta que estás en un ambiente de Windows, dime de qué forma, por ejemplo, puedo crear un archivo en Excel que me genere, haz de cuenta, un gráfico de ventas con una columna de las ventas en azul, con una columna tal. Le puedes dar todos los datos y el chat te va a dar todas las instrucciones paso a paso de cómo, desde abrir Excel, a dónde te tienes que meter y qué tienes que hacer. Para tutoriales. No, pero- no es tutorial, son las instrucciones. Ah, ok. Instrucciones específicas, o sea, decir, tal, pica acá, mete tal dato, pon tal, y te va a dar las instrucciones específicas. E incluso tiene la capacidad de generar código Sí. para poder hacer también algunos comandos en específico. Por ejemplo, si tú tuvieras listas o bases de datos, pudieras pedirle que te haga un código para estar juntando dos o más archivos en uno solo, para hacer ediciones o para hacer alguna situación, por ejemplo, que quieres que te cambie. Por ejemplo, un tema así muy básico. Ejemplo, imagínate que tienes no sé, tienes en Excel una lista en donde tienes los nombres de tus clientes y vienen todos los nombres de tus clientes, pero viene el nombre completo y tú quieres que te separe el nombre de los apellidos. Tú le dices a ChatGPT que te diga cómo puedes hacer para separar en tu archivo de Excel la columna primera, dejando, digamos, el nombre, separándolo en nombre, apellido paterno y apellido materno, y te va a dar las instrucciones paso a paso para llevar a cabo esa operación y solamente tienes que seguir lo que te dice. Profe, pero por romperle su inspiración. ¿Qué hiciste? Ya Le me pregun- imagino. Le pregunté, ¿a Jesús le gustarían los tacos de tripa? ¿Y qué te respondió? No se puede afirmar con certeza si a Jesús le gustarían los tacos de tripa, ya que es una cuestión subjetiva y no hay registros históricos que indiquen sus preferidas alimentarias. Sin embargo, como Jesús viajó por Galilea y Judea durante su ministerio, es Ahí probable, había tacos. que haya probado alguna amplia variedad de alimentos y comidas locales, incluyendo los tacos de tripa. En general, la Biblia enseña que Jesús valoraba la hospitalidad y el compartir en mesa con otros, por lo que es posible que disfrutar de cualquier comida compartida con amigos y seguidores. Y tú le estabas Wow. preguntando por Jesús, tu primo, y te contestó por otro Jesús. En última, o sea, menciona que, Un Jesús que- bíblico. que fue por Judea. En última instancia, lo más importante para Jesús no era lo que se comía, sino la compañía y el amor. Mira, y por ejemplo, ponle ahí abajo, dame un resumen de este texto en un solo párrafo. Y lo que va a hacer es que de todo lo que te dio, te va a dar, por ejemplo, ya únicamente en un solo párrafo, eso. Incluso le podías decir que quieres utilizar ese texto para un video de 15 segundos y toma en cuenta eso para calcular más o menos cuántas palabras deberían de quedar. Entonces, digamos, todas las aplicaciones que puedes tener son bastante buenas, ¿no? Incluso Wow. cuestiones como de investigación que necesitas ir buscando información, puedes hacer que te lo haga de forma directa. Claro. Voy a poner, ¿Jesús y Marx eran amigos? Sí. Eran del mismo equipo, ¿no? En la misma escuela. La misma escuela. A ver. Pero creo que y creo que podemos pasar, o no sé si quieren tocar algo más, ya de este aspecto del miedo global de que, oye, ChatGPT me quitará mi chamba.
Es que ¿Sí o no? ese es el punto. O sea, Ujú. ¿qué te puedo decir de lo que he visto hasta ahorita? Es que literalmente hay un montón de operaciones y cosas que hoy en día a la gente le cuesta trabajo hacer, que esto lo hace fácil, muy fácil. Y cuando se empiezan a meter y precisamente ven esta situación, caemos en los dos extremos que lo platicamos y se lo vamos a platicar a Francis, A ver qué que opina. creo que son los extremos de la menciona- moneda. Menciona que aunque Jesús y Marx estuvieran de acuerdo con la justicia e igualdad social, es posible que no tuvieran objetivos en común. Dice, por lo tanto, es difícil imaginar una amistad entre Jesús y Marx, aunque cualquier cosa es posible en una teoría o ciencia ficción. No sería compás. Bueno, no sé. ¿Quién sabe? No sé. No lo podría asegurar como dice la máquina. Muy bien. ¿No? Entonces, Estos son los resultados que encontré en internet. Estos son los Creo que mucha- que encontré para ti. creo que mucho del tema de lo que va a pasar aquí, justo cuando te empiezas a ver este tipo de circunstancias, pues o sea, por un lado es esto, ¿no? Vamos a suponer que un alumno agarre y dice, pues hago mi tarea con esto. El tema es que se tiene que dar cuenta que si está en la posibilidad de hacer tu tarea, también está en la posibilidad de hacer tu trabajo, Sí. ¿no? O sea, si esta máquina está en la posibilidad de hacer tu Todos tarea, despedidas. tu trabajo también lo puede estar haciendo y entonces dejas de ser útil para una empresa por las posibilidades que te da. Entonces creo que hay dos extremos en donde va a estar mucha gente Sí. hallándose y vamos a tratar de explicarlo y dar un ejemplo A mí me preocupa. como para visualizarlo. Ok, dos extremos. Un extremo, el de la máxima preocupación, en donde precisamente la gente se mete aquí y se da cuenta que esta inteligencia artificial pues es capaz de hacer muchas cosas más rápido y tal vez mejor que las personas y que muchas personas, lo cual pudiera llevar a un momento dado precisamente al desplazamiento o al hecho de que las empresas puedan dar de baja gente que no necesitan porque la inteligencia artificial está en la posibilidad de resolver esos problemas que se tienen aquí, ¿no? Claro. Y entonces aquí la situación es precisamente un poco de miedo en el sentido de decir, pues que a lo mejor yo puedo ser desplazado en un momento dado por una máquina y es donde entra un poco como para poderlo visualizar el escenario de Terminator, ¿no? Skynet. Skynet, donde pues de repente las máquinas se dan cuenta que los humanos no son tan útiles y al contrario como que sobran. Storbin. Y ese puede ser el escenario en el que estás tú, en donde de repente te estás viendo que tu máquina corretea, tu aspiradora te empieza a corretear. Y tu boiler, y tu Te boiler, ahorca tu tostador. y tu boiler te lanza un flamazo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es ese punto en donde precisamente, pues de alguna forma las máquinas empiezan a desplazar a Pero, los humanos y a pero tomar cuentas- sus espacios, ¿no? Te das cuenta, no termina siendo una idea ¿Tan loca? tan loca, pero pues hay incluso teorías supervoladas que dicen, oye, o sea, ¿qué nos dice que el humano es el único eslabón de la Cadena alimenticia. de la cadena evolutiva, ¿no? O sea, que dice, Ah, oye, ok. pues pasamos de un lado, Homo australopithecus, Homo florensis, Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo sapiens. Y dice, pues, ¿qué te dice que no será Que el siguiente es Homo- Homo Robot. Homo robot o Homo computalis? No sé, güey, o sea, No, te entiendo. Ya no entendí ni qué estás diciendo, pero bueno. No, es mame. Es mame. Ah, O sea, lo que ok. digo Ah, que ok. hay teorías, o sea, punto y aparte, que dicen que no únicamente puede. Al final de cuentas, sea o no verdad, pues suena demasiado interesante como para algún día hacer una serie. Ahora, otro ejemplo, bueno, otra, digamos, una anécdota también en ese sentido, En este. Ajá. de precisamente esta parte. Hay un programa en HBO de John Oliver, que se llama Last Week Tonight with John Oliver, en donde en alguna ocasión tuvo una entrevista en 2014, cuando todavía estaba vivo Stephen Hawking, un científico, creo que de los más renombrados en las últimas épocas que hemos tenido, que fue una persona que sufrió por ahí una enfermedad que lo dejó pues básicamente sin movimiento en el cuerpo. Creo que lo único que podía mover era una comisura de los labios, desde creo que de los 21 años, 22 años, y básicamente el resto de su vida pues tuvo que estar atado a una silla, siendo una persona sumamente inteligente, que además creo que eso le funcionó, y era una persona que tenía muy buen sentido del humor a pesar de su situación, Sí. porque se prestaba y fue a programas de televisión, fue, si no mal recuerdo, fue Ah, Saturday de Night Big, y Live. a Big Bang Theory y en todos estos, Ujú. y en un momento John Oliver es un comediante, lo recibe precisamente para que le haga una entrevista en donde es totalmente, digamos,
una broma, ¿no? Porque empieza John Oliver diciéndole o preguntándole que si había algún universo dentro de los múltiples universos en los que él podía ser más inteligente que Stephen Hawking, y Stephen Hawking le responde, no, ninguno. No existe, Sí, claro. no existe la probabilidad ni la posibilidad. Pero una de las preguntas que le hace al final es que le dice que qué pasa con la inteligencia artificial, o que si debería de preocuparnos la inteligencia artificial, 2014, y Stephen Hawking le responde con una anécdota que le dice que estaban unos científicos terminando uno de los primeros ejercicios de inteligencia artificial, echándola a andar, y una de las primeras preguntas que le hacen, y que mucha gente se le ha estado haciendo ahora a la inteligencia artificial, una de las primeras preguntas que le hacen, le dicen a la inteligencia artificial si Dios existe. Entonces la inteligencia artificial empieza a computar y de repente responde y le dice la inteligencia artificial al científico, le dice, ahora sí. Oh. O sea, Dios existe, ahora sí. ¿Qué te dice eso? Yo soy Dios, papi. Ándale. Entonces Guess who's back. es un back, poco, digamos, Screening bitch. como el tema de por qué Wow. mucha gente le tiene algo de Tanto miedo Sí, a mire. esta parte, ¿no? Es una noticia medio sensacionalista de que Google les pidió a un empleado porque había mencionado que Google había creado un nuevo tipo de conciencia y la... Que la inteligencia artificial de Google había creado O sea, conciencia. pero es que al final de cuentas eso es... Mm. No es... o sea, al final de cuentas la inteligencia artificial necesita un mecanismo, necesita datos para poder interactuarlos y crear, dar un resultado de información, que son... Pues es información que nosotros pues hemos creado a través de la base de datos desde el Pues desde el comienzo del internet. Desde el comienzo de internet. Entonces, por más que sí tenga machine learning y todo, pues no podemos jugar a ser Dios tampoco. O sea, Pero no ¿sabes sea también cuál es sumamente- el tema? Y eso lo O sea, platicaban... para una película, un libro, pero así decir que va a pasar. Exacto, pero el tema, y lo platicaban en el podcast de Joe Rogan con Lex Friedman, y le decía, es que va a llegar a tener conciencia, y dicen, el problema es que ni siquiera nosotros sabemos qué es la conciencia. Pues incluso ya la tengan otros, ¿no? E incluso dice que más bien probablemente una de las cosas que pase es que esta inteligencia artificial nos pueda ayudar a entender eso, qué es la conciencia Claro. realmente, y qué podemos considerar en su momento como algo consciente. Pero bueno, ya te espantaste, tú ya vives espantado ahora más con este tipo de temas. Estando paranoico. Pero fíjate, y está el otro extremo. Estaba yo hablando de extremos, ¿no? Esperemos sí, que sí. la mayoría O sea, de la gente se ponga en el centro. Una es esta, Pero peor de los casos. en donde tú te Nos- estás nos viendo. sustituye tu- Este es donde estás tú. Ok, ¿qué capítulo leemos? Aquí estás tú como donde mapa. es un robot es mejor que tú, un robot, Una computadora. tu novia te cambia por un robot porque es más romántico que tú, ¿Te acuerdas esta Porque le entiende premisa? mejor. me tiene mejor, en la mañana fuiste y el boiler te lanzó un flamazo en la cara, moriste, así de que ya, Acabado. Homo sapiens acabado. O sea, ¿Te acuerdas de esta premisa del libro que estamos leyendo de Homo Deus, donde dice, si tu teléfono te conoce lo suficiente, vas a permitir que esta inteligencia artificial decida el siguiente presidente, ¿por quién votas? decida tu pareja, Exacto. decida tu siguiente trabajo, Tu comida. tu comida, dónde vas a vivir, bla, Aparte, bla, 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 bla. Oye. Tomando en cuenta que es una pequeña cajita con luz de la cual la pasas todo el tiempo en el teléfono. Oye, Sapiens, pero es que eso no es algo que va a pasar. Eso es algo que ya está pasando. O sea, eso ya está pasando. ¿Te eliges la novia? Sí. Porque de repente la Porque gente que está metida en Tinder, Bumble Tinder y toda esa clase le de está cosas. poniendo específicamente sugerencias. Por otro, de que Claro. no, TikTok está lleno de puras mujeres Y tú, pues tu por- algoritmo, bro. Tu algoritmo, Sí, bueno, ¿no? TikTok Claro, es- o sea, esto te está diciendo qué ver, Sí. te está diciendo con quién salir, Pero es te una- dice te dice qué comer, porque cuando tú entras y abres precisamente tu buscador. tu buscador, Y le pones receta para... no, Enmoladas. perdón. Abres, te vas a cualquiera de las aplicaciones de comida, te vas a Uber Eats, te va a Mm, poner algo que te va a sugerir que es muy probable que quieras, porque ya sabe que ya lo has pedido antes. Claro. tus búsquedas. Exactamente. Entonces, Ujú. digamos, esta parte, o sea, esta parte tampoco, digo, de repente ahora el mundo se empieza a espantar más de lo que debería, porque en realidad en muchas cosas ya ha cedido, ¿no? Claro. Y además esto es interesante de pensar, porque si nos ponemos a ver algunas cuestiones de históricas, por ejemplo, el tema del coeficiente intelectual normalmente había venido subiendo, Alta. pero en los últimos años ha estado bajando. Sí, Y por mucho ver tendría que ver con la dependencia de los teléfonos inteligentes. 10 años en YouTube viendo fails de gatos 2014.
mejor Best Compilation. Las mejores caídas del Las mejores caídas 2022. 2020. Y es que sí, realmente los géneros sociales consideran que TikTok en efecto tiene un estilo de efecto retardado, porque siempre estamos en una premiación. Duran, ¿qué? 15 segundos lo máximo. Que duran. Creo que ya dura, bueno, pueden durar más, pero Ya sí. le pusieron más tiempo, pero el original era... Y aparte, muchas, en este documental, que fue muy famoso en Facebook, en Netflix hace como 2 años, el de Social Dilemma, que menciona todas las técnicas que son sumamente parecidas a la autopremiación, como por ejemplo el zapping, el Scrolling scroll infinito, y la relación que tiene con los casinos, por ejemplo. Ah, O sea, que se tiene como el mismo efecto de casino. Y por eso hay tanta gente que se adicta a las máquinas. Y sí genera adicción, hace que pierdas atención, la retención de la información, paciencia también, ¿no? paciencia. ¿Por qué? Porque te atienes a eso. Somos frustrados. De hecho, la cantidad de gente que tiene ansiedad y que tenemos mucho menos tolerancia a la frustración es... hay una canción que acaba de sacar Jorge Drexler, que si no la han escuchado se la sugiero, pero la canción se llama Algoritmo. Y el, digamos, como el coro dice, es una pregunta que dice, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo crea lo que creo que quiero? No, ¿quién quiere que yo quiera Camarón, caramelo. lo Caramelo, que camarón. creo que quiero? Ah, ok. O sea, como, ¿quién es ese individuo que O sea, ¿quién está influencia mi detrás de ahí? pensamiento ¿Soy yo? para o, que tome o es esa una decisión? empresa? ¿O es alguien? ¿No? Sí, totalmente. De hecho, yo iba a platicar de que actualmente ya se utiliza algoritmos para arrojar cierto resultado y poder predecir si va a gustar o no va a gustar. Por ejemplo, en el caso de las películas en Hollywood, pues justo ya estaba haciendo que una inteligencia artificial o bueno, un algoritmo según por ejemplo, la base de datos que tiene Rotten Tomatoes te puede decir el tipo de película, ¿Qué te puedo la decir? trama, Netflix también lo bla, hace, bla, ¿no? bla, justo. Entonces, por ejemplo, dicen, ya hay personas que a través de un algoritmo, este algoritmo les arroja la premisa de una película y ya después utilizan escritores que pulen esa idea y crean ya un guión completo. Que era esa bueno, Pero que eso justo- hizo Netflix con varias de sus, bueno, con sus series, que fue la primera que hicieron de House of Cards, que estaba hecha basada en un algoritmo. Así. Wow. Toda. Y ¿Sí? justo, ¿Quién tenía que ser Ajá. el principal? ¿Cuál tendría que ser la trama? ¿Quién tenía que ser el director? Todo eso salió a partir del algoritmo. wow. Ahora, Suave. el tema con el algoritmo Pero, ajá. es que es, digamos, un programa, pero el tema de la inteligencia artificial va más allá porque Claro. el algoritmo es fijo. Normalmente es como algo Sí, que ya utiliza- actúa de una forma. Claro, y aparte la fórmula requiere, pues sí, justo, o sea, tú le pones X, tú le pones Y Exacto. y ya. Y aquí el tema con la inteligencia artificial es que puede estar cambiando dependiendo de la situación y la constante. Claro. Vamos al otro extremo. Entonces, ese era el extremo. Entonces, 2 formas en que lo puedes ver. El otro extremo es aquel en donde ves la inteligencia artificial como una herramienta que realmente lo que te va a permitir es expandir tus posibilidades y tu capacidad Productiva. productiva. ¿Sí? Es decir, tú A visualizas... corto plazo. No, en todo. O sea, porque a final de cuentas es verlo en eso. Es decir, estoy hablándote de las 2 formas en que lo puedes ver, ¿no? Ujú. En este sentido, tú lo ves la posibilidad y te das cuenta que esta inteligencia artificial te da la posibilidad de hacer cosas que hacías mucho más rápido y Claro. mucho más fácil. Que ya sabías tú muchas que hacías y ya sabías mucho qué era lo que tú querías, pero precisamente te da esa posibilidad de ser altamente productivo porque puedes incrementar tus capacidades a través del uso Claro. de estas máquinas. Sí puede que, por ejemplo, actividades que te quitan más tiempo, esta inteligencia artificial te va a dar el resultado en 2 minutos. Como Así por ejemplo es. el tema de la redacción. Así es. O sea, yo ya tengo la base. Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y esto. Ármamelo y te va a dar el resultado en vez de tú ponerte a hacerlo, que son horas nalga, como se dice. por ahí, ¿no? Exactamente. Ese es el tema. Que aquí en este sentido, realmente lo que te permite es que si tú tienes bien claro muchas de las cosas, cómo funcionan y qué es lo que quieres, se lo vas a pedir de forma que la computadora te haga lo que quieres. Aquí pasa lo mismo que en otras cosas que muchas veces debemos entender. Lo que tú metes y el detalle y el conocimiento que tengas te va a permitir tener el resultado que buscas. Si yo busco tonterías en ChatGPT me va a dar cualquier cosa que Exacto. podría yo igual conseguir en Google. Pero si yo tengo algo mucho más específico, con detalles y cuestiones muy marcadas, ¿qué es lo que me termina dando?
algo muy acotado y muy específico de lo que yo requiero. Aquí la forma de visualizarlo es el Iron Man cuando está creando cuando está trabajando en su armadura, que está únicamente con sus robots y su inteligencia artificial. El famoso Es Jarvis. una sola persona que incrementa a través del uso de la inteligencia artificial que él desarrolló, la posibilidad de estar haciendo mucho más cosas que él tiene la capacidad de hacerlas, pero a través de una inteligencia artificial al que le da órdenes específicas para que le genere lo que él necesita. Claro. ¿Sí me entiendes? En ejemplo de la última película, lo de el agujero de gusano para viajar en el tiempo. Él tenía una Tengo idea. la fórmula, ejecútala y dime si está Revísala. O sea, yo ya tengo la fórmula, esta la visualicé, haz todos los cálculos y dime qué es lo que pasa. Que de hecho aquí, un poco llevando una analogía también con el tema de Stephen Hawking, él al estar en esa circunstancia y tener esa capacidad de inventiva, de creación y aunque estaba atado en una silla, creo que es la persona que pudo haber viajado en su mente lo más lejos posible porque fue hasta un agujero negro tratar de interpretar cómo funciona y tratar de sacar una fórmula para decirnos cuál era la lógica de los agujeros negros. Saca una fórmula y le dicen, ¿sabes qué? No tiene sentido que tú te pongas a hacer el cálculo. Te ponemos a 10 monitos en la universidad a hacer los cálculos hasta que lo confirmemos. Aquí es lo mismo. Nada más que en vez de tener personas, vas a tener una máquina en donde es eso. Tú vas a llegar, le vas a decir a tu máquina, tú hazme esto, esta máquina, tú hazme esto, tú hazme esto. Pero tú tienes el total conocimiento de lo que quieres y la exactitud. Claro. Sí, como que en este ejemplo, al final siempre vas a ser tú el que dirige a la máquina. Exacto. Y potencializa. Es decir, si tú estás en un nivel con un conocimiento muy específico de las cosas, vas a poder tener mucho más posibilidades de obtener los resultados que quieres. ¿Qué es lo que hace justo como dices? En la escena en donde dice, creo que esta es la fórmula, chécala. Se va a dormir mientras la computadora está funcionando y regresa y le da el resultado. Y se da cuenta que ya tenía el resultado. ¿Sí me entiendes? Pero esos son los dos. ¿Quién quiere ser? ¿El que muere asfixiado por una máquina o el que utiliza la tecnología para potencializar su alcance? Claro. ¿Sí? Y el resto estarán en la mitad, en donde lo utilicen para algunas cosas de trabajo, en algunas cuestiones de la vida diaria, y no tengan miedo de que su bocina los estrangule, ¿no? ¿No? Entonces creo que son las dos partes. A mí yo me veo más en la del extremo positivo. ¿Qué me falta tiempo? No, porque hablaremos, ¿no? ¿Qué me falta mucho tiempo? No. Es que no falta tanto tiempo. Si tú te pones a ver, yo ya me puse a trabajar algunas cuestiones, por ejemplo, de desarrollos de información, pedirle cosas de trabajo que me lo hacía otra persona. Y, o sea, las posibilidades hoy ya son enormes. O sea, simple y sencillamente, fíjate, ahorita estábamos hablando, Microsoft compró 10% de la empresa que desarrolla ChatGPT. OpenAI. Uh-huh. Y lo que piensa hacer es integrarlas, que ya lo hablamos ahorita, a su navegador, y ya lo integró a Teams. La versión esta que tienen ellos para videoconferencias. Teams hoy en día puede utilizar la inteligencia artificial para hacerte la transcripción de la plática que tienes con la gente que tienes y de dejarte al final el texto con las personas identificadas y todo, tomar notas y luego con eso te puede hacer minutas y lo que quieras de lo que pasó en una reunión. Ya de forma totalmente, digamos, autónoma, ¿sí? Respecto a lo que le vas pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Y les decía hace rato, tú le preguntas hoy en día a ChatGPT cómo hacer algo en Excel o en Word y te da el paso a paso, detalle a detalle con los menús y dónde se encuentran las cosas de cómo hacerlo. Lo que te preguntaba antes, ¿tú crees que llega un momento donde todas las herramientas de Microsoft Office e inclusive en vez de tener una barra de tareas, nada más tenga el OpenAI, oye, ponme en negritas los más importantes? Pero eso creo que es mañana. Sí. O sea, sinceramente, está. Sinceramente yo creo que ya, mira, a mí ya me había tocado ver hay una aplicación de Microsoft que se llama Power BI, que es para visualización de datos. Sí. Power BI ya traía opciones de inteligencia artificial. Ya te hacía resúmenes de lo que encontraba en los datos, la base de datos, y te decía, encuentro patrones de tal cosa y te ponía cuestiones, por ejemplo, si tus ventas están subiendo,
porque pasa esto. O sea, simplemente puede verificar totalmente el gráfico de tus ventas y decirte cuándo son tus temporadas fuertes. Pero lo interpreta porque dice, son ventas, esto es positivo, tal. Al final es data. Exacto. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar? Y esto ya básicamente, o sea, lo que voy es, hoy en día ya te puede dar el paso a paso de cómo hacerlo tú. O sea, tú vas a tener que ser la interfaz, pero va a estar. ¿Qué quiere decir? Que mañana en cuanto lo pongan dentro del programa, lo va a hacer solo. Entonces yo le voy a poder decir lo mismo. ¿Sabes qué? Quiero que me busques todas las, por ejemplo, en un documento, en este documento búscame todas las veces que aparece el nombre Carlo Francis y cámbialo por Héctor Torres. Un segundo, ya tienes tu documento modificado. Claro. ¿Ya está? Sí, tradúceme todo a francés, alemán. Exacto. Y que tenga un tono, en vez de formal, un tono... Así es, que son el tipo de coloquial. cosas que puedo hacer ya. Uh-huh. Entonces el tema es realmente para ellos incorporarlo, pues va a ser cuestión de nada. Y le puedes pedir todo eso. O sea, realmente un montón de cosas que antes tenías que saberte fórmulas, ahora ya ni siquiera las vas a necesitar. Le vas a decir, pero otra vez, ahí está el tema. Sí. Hay que saber qué pedir. Claro. Si no tienes idea de cómo pasan las cosas y qué pedirle, no vas a tampoco poderle sacar tanto provecho. El resultado de un error más un error es otro error. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante, es que en realidad hay un montón de cosas en que tú vas a poder, digamos, utilizar tu tiempo para mejores cosas, 100%. ¿No? Yo, respecto a la premisa de lo que te decía de Hollywood, que ahorita es el ejemplo de House of Cards, también Netflix ya tiene, y de hecho tú lo puedes ver también, por ejemplo, YouTube. YouTube ya tiene un algoritmo que, basado en tu comportamiento, los videos que normalmente consumes, el tiempo que normalmente le dedicas a ver, ya te arroja resultados o recomendaciones de contenido que cumple con esas características. ¿Qué va a pasar si la inteligencia artificial se une a esta fórmula y ya también sea capaz de crear contenido en base a tu consumo regular? O, por ejemplo, no sé, tú como creador de contenido, creador de X, que puedas a través del público o el mercado que ya tienes según toda la data que te arroja como creador, ya puedes ser capaz de crear data a través de la inteligencia artificial o el resultado que te arroje que vaya más adecuado a los gustos y preferencias de tu mercado. Que es lo que decías. Al final es sumarlo como para ser un poco más eficiente y incluso eso también termina siendo un dolor de cabeza para diseñadores, cineastas, locutores. Yo creo que antes había la idea de que no, es que los robots no tienen este pensamiento creativo. Pues, papi, ya son capaces de crear un guión de una película. O un copy. Incluso canciones, obras de arte. Siento que francamente es muy difícil determinar cuál es el futuro, cuál es la prospección de esa tecnología. Pero, pasando al escenario pesimista, siento que probablemente termine reemplazando pues muchos trabajos creativos, ¿no? Diseñadores. Pero, por ejemplo, imagínate un cineasta, justo, de que, oye, ya yo como productor, ¿para qué contrato a este cineasta si puedo decirle a la inteligencia artificial que me arme una película? Pero, por ejemplo, por ejemplo, el algoritmo no armó la película. O sea, sí te dio bases para armarla, pero todo el guión y toda esa parte ya lo hicieron personas. Por eso, pero ¿tú no crees que el día de mañana pueda hacerte un guión? Fíjate que no creo. Esa parte sí creo que no queda así. Fíjate, ejemplo. Digo, yo me acuerdo cuando hace muchos años en mi casa escuchaba de repente mi mamá ponía música y de repente escuchaba o ponía de repente a dos intérpretes diferentes de piano, que seguramente los habrán escuchado, de Francis. ¿Te acuerdas de Richard Kleiderman? Que según yo, él creo que es alemán, pero Richard Kleiderman tocaba muchos temas como clásicos. Y luego existía, el otro era un pianista argentino que es ¿cómo se llama? Bueno, X, ¿no? Ahorita te digo bien quién era. Ok. Pero, digamos, dentro de dentro de lo que venía siendo la interpretación, una cosa que a mí siempre me llamaba la atención era Richard Kleiderman era un robot. O sea, literal. O sea, era una persona que tocaba las notas, pero te tocaba la nota, haz de cuenta, exacta, y parecía que nunca se equivocaba, pero pues también a mí no me gustaba tanto porque lo sentía así, más robotizado, como con menos
pasión, por decirlo de alguna manera, y creo que eso es lo que termina por faltarle a esta parte, ¿no? Te puede hacer muchas cosas que se ven muy padres y para gente que a lo mejor no lo sabe hacer, se interpreta y se hace fácil. El robot va a saber seguir instrucciones, pero no crearlas. Claro, ¿qué es lo que pasa mucho? En la música se nota, siento que se nota mucho. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música en vivo, pero creo que tiene mucho que ver también porque las interpretaciones en vivo y en su momento, aunque conoces sí, porque tiene como de repente los errores. Puedes conocer la versión de estudio que es perfecta porque exacto, está bien normalmente más cuidada, bla, bla, bla. muchas cosas, ¿no? Pero justo era lo que pasaba precisamente como con estos casos. Y le digo, Richard Clayderman parecía robot, parecía un androide porque tocaba exacto todo y así se veía. Y no me gustaba en parte como por eso, porque sentía yo que era como demasiado exacto. Y el otro era, ya me acordé, Raúl Di Blasio, que lo que hacía es que lo sentías como más humano, ¿no? Y como más cálido en la cuestión en que interpretaba y todo, y se movía y todo, y se sonaba hasta diferente, ¿no? Creo que esa parte, sinceramente, y hay mucha gente que lo piensa, que hacia la parte creativa es donde se tendría que ir la mayoría de la gente una vez que la inteligencia artificial tome otros de los trabajos que se tengan, ¿no? Claro. Más bien buscando como esa parte de cómo se interpretan las cosas, porque a final de cuentas te puede hacer ciertos detalles, pero digamos que las interpretaciones, por ejemplo, en una película de un director, de repente cómo acomodar una luz, un cierto movimiento, darte una cierta sensación, eso no lo puede hacer la computadora. Es que yo diría que si le das la suficiente cantidad de información. Pero a lo mejor ya le estarías dando instrucciones, ¿no? Que ese es otro punto que yo te comentaba. Yo a la hora de ver este tema de la inteligencia artificial, Francis, no es tan diferente, por ejemplo, viéndolo hasta el del punto de vista así como trabajo, de tener a 4 personas, por ejemplo, yo traerme a 4 personas a hacer prácticas, a las cuales en la inteligencia artificial va a ser lo mismo. Yo traigo a estas personas y las debo de capacitar y luego les debo dar instrucciones si quiero obtener la información que yo quiera. Y debo de ser claro en mis instrucciones, porque hay mucha gente que cree que no tiene que capacitar y no sabe dar instrucciones. Pero con la inteligencia artificial es lo mismo. Tiene conocimiento porque agarra una base de datos que existe, pero fíjate que dentro de estas circunstancias la forma correcta de la inteligencia artificial es que tú la vas a empezar a moldear o a tratar de crearla en un ente de acuerdo a las necesidades que tengas. Entonces, por ejemplo, si yo soy una agencia de publicidad, lo que voy a hacer es que puedo crear varios entes con diferentes perfiles para poder tratar diferentes tipos de cuentas. Entonces, si tengo a alguien que es una cuenta como más de un tema... Si es una empresa de finanzas. Finanzas y cosas por el estilo, yo lo que voy a hacer es tratar de que esa parte yo irle dando detalles. Por ejemplo, ahora mismo con el ChatGPT empiezo a hacer un chat y le empiezo a dar datos. Por ejemplo, vamos a suponer del podcast y le digo, le doy contexto y le digo, no sé, Thinking Business es un podcast que somos un panel de 4 personas que comentamos temas de negocios, etcétera, etcétera, y le doy todo el detalle. ¿Por qué? Porque antes le decía, hazme por ejemplo, un copy para invitar a la gente a escuchar nuestro podcast. Y decía, tienes que escuchar Thinking Business porque este es un podcast con expertos en áreas de no sé qué, y se aventaba un rollo, pues que había cosas que no tenían que ver. Pero cuando yo le doy el contexto, todo lo que me empieza a hacer después, toma en cuenta el contexto. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo cargo. Y una de las cuestiones interesantes es que cada vez que le vas pidiendo cosas debajo de eso, tiene la parte entendida de lo anterior. Entonces, te va dando mejores resultados porque va juntando la información que le has estado dando. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, imagínate tú eso. Tener 2 computadoras y en una dices, yo quiero que esta computadora actúes como si fueras, vamos a suponer que es una cuestión de maquillaje. Entonces le digo, tú vas a hacer piensa como una mujer de 35 años que es mamá primeriza, esto, y le das todo su entorno. Y que a partir de eso, todo lo que haga va a tomar en cuenta ese background para desarrollarte cosas. Hay una plataforma que se llama Jasper o Jasper, así tal cual escrito, que de hecho está especializada en el copy de campañas publicitarias, que te puede llevar a través de inteligencia artificial los copies de tus campañas de email marketing, por ejemplo,
o de tus publicaciones en Facebook, que te dices, el perfil de Facebook para estos clientes, realízame un copy para vender este producto, te lo arma. Y creo que ahí, pues justo, o sea, va a ser interesante cómo tal vez a partir de ya toda esta cantidad de data vamos a ver un comportamiento diferente en el material publicitario que se esté compartiendo y en el contenido que se esté desarrollando a través de ¿no? Richard Kleiderman era francés. Parece alemán. Sí, pero aún así, independientemente de los copies que te pueda crear, pues no creo que menos de momento pueda haber algún copies tan buenos como los puede crear un Son humano. muy buenos. Son mejores que los humanos. ¿Neta? Sí, te lo puedo asegurar. Yo ya lo probé. De verdad. Sí. Y lo único que si hay cosas y detalles, te La lo digo en descripción serio. de este episodio lo va a hacer. No, te lo digo en serio. ChatGPT. Y mira, y lo digo con todo el pesar de mi corazón cuando me doy cuenta, porque sobre todo luego que tenía muchos alumnos que se dedicaban a esto, que esa parte lo puedo hacer. Pero vuelvo a lo mismo. El tema es que a veces a veces lo hacemos los copies y se hacen muy a la y se va. Ambiguo. Pero entender y saberle dar las indicaciones o saberle poner esta información que te digo, de cargarle previamente. O sea, si yo te digo a ti, haz un copy sobre esto, pero no te doy más información, me vas a hacer Pues con lo que te estoy dando. Cualquier cosa. Que lo malo es que mucha gente así lo hace. Aquí el tema es, si yo me pongo contigo y te explico, mi cliente es esto, hace esto, tiene tantos años haciendo esto, a la persona no le gustan los colores rojos, le encantan los corazones, bla, 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 y te empiezo a dar toda una serie de datos que tú puedes utilizar, es lo mismo. ¿Sí? Pues, Pero- buena idea para ligar, ¿no? Es que no, te lo digo literal, si tú te pones a ver esto y te pones y quieres hacer eso, quieres ponerte a ligar con alguien y le empiezas a preguntar cómo ir llevando textos, no ¿Qué es le malo, respondo si me dijo esto? No es malo, no es malo, exacto. O sea, si tú ponle, dile que quiero, no sé, cualquier analogía, cualquier cosa Ajá. rara, lo hace y no lo hace nada ¿Alguno mal. ya vio la película de Hair? Sí. Sí, Que justo, creo Claro. que es exactamente justo lo que comentas, de cómo al final una inteligencia artificial puede... es que lo empiezas a sentir tan natural que eso es el problema. Y eso es a lo que mucha gente le espanta y le asusta, porque ya está lejos de las respuestas que te da, que hace rato hacías burla cuando le preguntamos o te preguntamos a ti, de que no sabía responderte o te decían no sé cómo responder a eso, Sí. que es obviamente totalmente robotizado y mecanizado. Ujú. Y aquí no. Aquí empiezas a encontrar una cierta sensación de que hay ¿De qué estás hablando? una inteligencia o una comprensión de las cosas que estás diciendo. ¿Sí? Que de hecho, además, había gente, no sé si habían escuchado, pero había alguien que había diseñado una inteligencia artificial para cuando él se muriera en su Twitter. Ajá. Para que Puso- tuviera el mismo tipo de Sí. lenguaje. cargó toda su historia, todo lo que normalmente a lo largo de toda la vida escribió con mensajes directos y todo. Y lo que hizo es que cuando él muriera, que creo que se murió poco después de que lo hizo, la gente si le escribía le contestaba y le contestaba como le contestaba normalmente Como a la él lo gente. haría. Entonces tú parecía que te estaba contestando él. ¿Por qué? Porque tenía un montón de información de cómo le Claro. contestabas y ya sabía cómo te contestaba a ti. Claro. te sabía contestar y obviamente había gente que decía no, o sea, que ya sabían que se había muerto y le contestaba y les daba escalofríos la forma en que le contestaba. Pero pues es que ahí es como darte cuenta que son ceros y unos los que están detrás de esa respuesta. Que digo, al final es Pero data al y tener que su tanta respuesta es información igual. Ujú. y a la forma en que actuaba, en que de repente podía contestar de una de otra, no siempre igual, sino que tenía muchas formas y muchos recursos, ese es el tema. Porque justo Claro. mucho es el tema de los recursos. ¿Sí? Cuando estás limitado, por ejemplo, en las bocinas, que tienen 3 formas de responderte, se nota Pues se nota robotizado. claro. Pero aquí como tiene 1000 formas, de hecho, hay una cosa particular. Si tú agarras y haces un artículo con ChatGPT, todos los artículos que te hace te los va a hacer diferentes dependiendo de quién se los pregunte. Incluso le puedes pedir que te haga diferentes versiones de uno. Que ahí es un tema que luego va a venir. También el tema de Y en derechos de idioma autor. y bla, bla, bla. Sí. Claro. Porque quién Ah, lo sí. hizo. Si tú, normalmente cuando tú sacas cosas de aquí, no lo vas a encontrar en otro lado. Es decir, a diferencia de cuando mis alumnos copian textos de otro lado y si lo busco así directo en internet me Te sale aparece, el artículo. acá no, porque lo vuelve a reescribir, tomando en cuenta las notas y las ideas y lo vuelve a hacer. Por eso es que te digo que a mucha gente le da miedo porque cuando empiezas a ver las capacidades de esto, A mí me da miedo.
Hasta la fecha. Es Exactamente. un tema, pero por eso te digo, yo creo que más bien aquí lo importante es cómo lo puedes aprovechar para lo que haces. Por eso Sí. a mí me gusta más esa parte de verlo precisamente como esa posibilidad de extender tus Claro. capacidades. Sí, o sea, como creo que es exactamente la manera en la que pues, todos deberíamos de verlo, en el sentido de, esta es una herramienta con muchísimas capacidades que sí puede arrebasar a las que, pues en estricta teoría, por ejemplo, un trabajo que no demanda pues más allá de un tema creativo, más allá de un tema de creación o así, pues de hecho, o sea, ahorita ya puedes decir, apaga la luz y se va a apagar, no ocupas a alguien que esté ahí al lado del switch, ¿me explico? Sí, con los picapiedra. Exacto. Sin embargo, creo yo que si te pones justo del lado de qué tipo de, pues sí, o sea, cómo puedo utilizar esto como una herramienta, lo que siempre digo del ejemplo del cuchillo. El cuchillo es es una herramienta que utilizas todos los días para cortar, abrir, bla, 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 que también lo puedes usar de una manera negativa, claro, pero al final es una herramienta. Y si tú esta lo ves como tal y la utilizas a favor de cualquier desempeño que tengas, lo que te decía del tema del cineasta, ¿qué tal si mejor esta persona que se dedica a escribir o justo dirigir una película, más bien la utiliza para tener pues sí, como una segunda opinión basada en toda la data que existe actualmente? Claro, ¿no? y así el cuchillo igual, si lo usas mal, te terminas acuchillando Exacto. solo, ¿no? Ujú. Totalmente. O sea, como que Rebanando un dedo. esa es la parte precisamente que va, Sí. híjole, como hacia un lado a otro. O sea, por ejemplo, a mí me encanta manejar. O sea, a mí los coches, yo siempre preferiría tener la posibilidad de agarrar mi coche Y y moverte yo tú. moverme a como yo lo quiera manejar. Claro. Pero hay veces que pienso que obviamente bajo ciertas circunstancias no me molestaría que mi coche se manejara solo. Claro. Es decir, si estoy en el tráfico y no gano nada porque voy a vuelta de rueda, Que la pues tal computadora vez si maneje, pudiera decir, maneja tú y y, yo adelanto empiezo a chamba. trabajar, Claro. ¿no? Bajo esas circunstancias no tendría ese problema. El resto del tiempo y mientras no haya tráfico, lo desconecto y yo quiero manejar. Justo. Pero es justo esa circunstancia. No me va a quitar a mí, no me va a reemplazar a mí. Es más, no creo que pueda manejar mejor que yo. Pero, Claro. pero sí hay circunstancias bajo las cuales me puede Sí, funcionar. claro. Por ejemplo, imagínate que toda la línea de transporte público sea dirigida bajo una inteligencia artificial. Te perderías de problemas como, por ejemplo, retrasos en... Que pongan, que salgas del trabajo y pongan cumbiones a todo volumen. por ejemplo. Entonces, Que es lo que se piensa mucho, por ejemplo, el Ah. tema de la inteligencia artificial con los coches, que realmente tendrían que reducir a largo plazo los accidentes. Accidentes. No quiere decir que no haya accidentes, No, claro. Ujú. pero sí reducirlos y reducir el tráfico. Porque el problema es que si, por ejemplo, tienes tu inteligencia artificial y llegan dos coches a un cruce, lo más seguro es que la inteligencia artificial antes de llegar al cruce ya lo resolvió de la forma más sencilla posible, Sería pensando más tal vez eficiente. va a dejar pasar al coche que viene con mayor velocidad o que está más cercano al cruce y el otro lo va a frenar un poco para que pase inmediatamente después del otro. Ujú. Incluso no necesitarías, si Sí, tuvieras claro. todos los coches autónomos, no necesitarías ni siquiera Claro. O ya va a semáforos. predecir cuando se va a hacer un embotellamiento y desde antes ya sabe que te va a dirigir por una Claro. vía alterna en la que llegues a la misma ubicación sin tenerte que llegar a un punto de tráfico, ¿no? Por ejemplo. Claro. Ahora, yo tengo otra pregunta. ¿Qué va a pasar con el tema de la base de datos? O sea, por ejemplo, el ChatGPT pues está conectado a Internet. sí, una base. Pero pues también Internet tiene muchísimas fuentes de información que no, pues que no es fidedigna o que es mentira. ¿Me explico? Pues, mira, a fin de cuentas, la inteligencia artificial se alimenta de los datos que ya existen. Entonces, incluso... Pero hay información errónea. Claro. O sea, la inteligencia artificial te da... Yo lo que digo es que no tienes... O sea, que no se endiose demasiado a ella. O sea, ella únicamente Claro. pues, tiene un algoritmo y nos está dando los datos pues con el cual se le ha nutrido. Pero Claro. nada más. Entonces, ya para en este caso pensar que nos puede dar la información correcta. Y la IA no tiene información correcta. O sea, Tiene información. tiene información, ¿sabes? Ahora, Pero va de la mano con lo que decíamos hace rato. Este es el tema. Ujú, Que la información, por eso sigue habiendo errores en lo que a veces te contesta. ujú. Porque la información a final de cuentas es con lo que le estamos alimentando. Si hay más información en un sentido, también va a tener un sesgo. Sí. Entonces eso de que va a pasar, porque a final de cuentas lo mismo que podemos leer nosotros y encontrar nosotros, va a estar. El tema es qué va a pasar
si es que va a haber una mano invisible que va a estar moviendo las Los cosas hilos. hacia un lado, hacia Sí, otro. claro. Imagínate O sea, que toman control los terraplanistas de la inteligencia artificial. Y te va a decir 10 razones No por estaría la cual... malo porque podrían tener cerebro, pero no, digo que es lo que les está faltando para entender ese tema, pero ya tendrían inteligencia por lo menos para ver eso, pero imagínate que toman en ese sentido y empiezan a llevar las cosas hacia lo que Sí, ellos opinan. Sí, claro. Yo creo que deberíamos de concentrar nuestros, o sea, como más bien como el debate o dónde sería un problema de acuerdo al origen de la información. Porque digo, con lo que decíamos, o sea, si es Internet mismo, pues Internet Sí, está únicamente lleno, o sea, es una réplica de la información existente. sí, por eso, pero ¿quién va a tener el control de la información que se le da a esa inteligencia? ¿Me explico? Y bueno, Y si también si esta inteligencia también se va a si- basar en lo que le pregunta a la gente o le dice, Claro. pues una de cuántas personas no va a decir una estupidez o algo que no va. ¿Me No, explico? y además la otra es también, otra vez, si nosotros nos vamos a atender a lo que nos diga. Porque si volvemos a dejarle que digamos, Dirija o que controle. que tome tome el decisión. control, pues entonces otra vez nosotros estamos perdiendo. Creo que a mí lo que sí me preocupa más es que siento que ya de por sí mucha gente está ateniéndose a muchas cosas. O sea, te decía hace rato, pues el tema es que yo me puedo dar cuenta si un alumno no lo escribió porque probablemente ChatGPT hoy en día tiene mejor redacción que mis alumnos, lastimosamente, que en la mayoría. Y eso en parte, pues también, ¿cómo vas a saber escribir si no lees? Entonces hay muchas cosas que están en la mano y que obviamente Claro. no puedes tener, pero no lees porque estás dejando de hacer cosas porque te atienes a que las puedes conseguir en el momento que las necesitas, aunque no las vas a entender. Entonces siento que mucho ese tema se ha perdido porque se ha dejado o sea, realmente a veces de ejercitar el cerebro, ¿no? Sí, O sea, claro. porque a final de cuentas es eso. A mí me parece, o sea, y creo que lo comentamos en el otro, a mí el cerebro humano me parece que es una maquinaria excepcional y muy difícil de realmente comparar, aunque tienes computadoras que pueden hacer más cosas en teoría, pero en la forma que un humano funciona, siendo básicamente una computadora que puede caminar y alimentarse sola e incluso reproducirse, no tiene comparación, ¿no? O sea, Sí, claro. En ese, sí. llegar a ese punto de tener, o sea, porque para que una máquina de esa tienes una supercomputadora metida en un búnker, pero no puede salirse sola ni desconectarse de la planta de poder. ¿Hasta cuándo? Es jugar Pero a ser sí. Dios. ¿Eh? Es jugar a ser Dios. Como por decir, jugarle al Ergas. Jugarle a ser Dios. Pero es que, híjole, bueno, no sé. O sea, creo yo que o sea, 100% entiendo como ese punto. Digo, yo nada más creo que también, digo, el debate va en quién... Porque al final lo que dices, el tema de Terminator fue cuando Skynet se independiza como robot y ya es el que tiene full control de... Porque justo, el problema no eran los robots con metralletas, era quién los controla, ¿me explico? Claro. Entonces, por ejemplo, si el quien los controla estaba, no sé, caso una empresa privada con intereses, pues toda la información que tenga esta base de datos va a estar, pues sí, como dirigida por los intereses de esta corporación, o de este gobierno, o de esta persona, o este individuo. Pero si Que- se lo que hay- dejas 100% a un robot, pues Y ahí el punto es que Agarra- que no sí. ves los datos, pero es una de las cuestiones que creo que Elon Musk también un poco criticaba y se supone que él quiere hacer que eso sea abierto en el tema de Twitter. Pone el algoritmo libre para saber cómo está haciendo qué es lo que está haciendo, por qué Ujú. me muestras lo que me muestra y cómo está funcionando, ¿no? claro. Que es lo que se supone que dijo él. Yo lo voy a dejar libre el algoritmo de Twitter para que veas por qué Ajá. te aparece lo que te aparece en tu, ¿cómo se llama? En tu feed, Ujú. ¿no? Que los otros lo hagan para saber por qué Facebook me pone eso, por qué TikTok me pone eso, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tratando de obtener a partir de eso, Ujú. ¿no? Wow, sí. Entonces, acá puede caber un poco lo mismo, que de alguna manera esas cosas y esas restricciones que ya hablamos que tiene ChatGPT, pues sería bueno decir, a ver, ¿quién está poniendo eso? ¿Por qué no me puede hablar bien sobre Trump o mal sobre Trump? Pero ¿por qué sí me puede llegar a hacer un poema de Biden? ¿O por qué no me podría hablar de otras cosas, no? Claro. Claro, o sea, ese es el tema, porque a final de cuentas es qué tanta libertad realmente tiene o qué tanto me lo estás acotando y qué tanto me va a decir lo que alguien piensa. Sí, lo que decíamos, o sea, en tema de la libertad, o sea, no es libertad decir elige entre opción A y opción B, porque entonces no hay libertad porque hay opciones, ¿me explico? Claro. Entonces yo creo que totalmente esa
esa ética, yo sí la iría como más encaminada al juego de Dios, porque es como, bueno, o sea, ¿quién va a tener ese control? Y eso creo que también sería interesante de, pues, determinarlo. Eso va a ser el final, el punto ahí como quién y vulnerable, cómo. claro. Y otra, porque aparte vamos a tener una lucha de inteligencias artificiales. Ese es otro tema. No únicamente esas Sí, claro. internacionales. Alibaba. Pues hablábamos de que Alibaba acaba de Microsoft, desarrollar su propia estrategia. Google, Google, Apple. Apple también. Los de Alibaba Amazon. son piratas. Tú Amazon. porque son socialistas y los quieres mucho, pero son copia de la reproducción. ¿Quién sabe? Pero Pero es vamos a ver, que o sea, por ejemplo, el idealismo en ese sentido está cool porque es como nadie tiene como la exclusiva de algo, porque si yo le doy la oportunidad a otra persona y esa persona lo hace mejor, Sí. entonces tú estás entrando en un aspecto de estancamiento o de... O sea, por ejemplo, no sé, digamos, tú te dedicas a embotellar Sí, botellas de agua. Hay ¿no? competencia. Y dices, yo tengo la exclusiva, pero le doy la opción a otra persona de hacerlo y él es muchísimo más eficiente, pues le voy a dar más posibilidades o beneficios a esta persona porque está demostrando que tú te estás estancando, estás haciendo... Va a ser un rollo. O sea, esa parte también está porque al final de interesante. cuentas, Sí. ¿qué va a pasar? Llegará a haber un punto en donde pueden existir interacciones entre las inteligencias artificiales diferentes. Pues creo que fue el caso no sé si fue en Twitter, pero que justo, o sea, que pusieron a dos inteligencias artificiales a hablar y cuando empezaron a hablar en otro idioma entre ellas, Sí, me las lo habías desconectaron. contado. Creo que fue Google, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Google. Pero pues ahí es donde justo entra esta parte de... Que se hasta pongan de dónde voy a acuerdo. Que tener se mi- pongan de acuerdo. Las ves primero que están peleando justo como esto. Era como decir, oye, pero ya que están hablando, ¿no? Es como tienes a dos personas que tú presentaste y de repente ya están hablando en clave En y otro ya no idioma. sabes si están hablando de ti. Ajá. Entonces como que dices, qué miedo, ¿no? Pues es como cuando, imagínate que vas a una casa gringa y de repente se ponen a hablar en inglés y tú no hablas inglés. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Me explico? Sí. Pero Sí. pues imagínate en el caso de un robot, tampoco sabes pues los intereses que tenga Se supone que no los tiene. Se supone que no los tiene. Si siguieran las leyes de Asimov, debería de no poder hacerte daño a ti. Pero muchas veces ha salido mal en las Por eso, películas. pero exactamente. Y acuérdate que la realidad siempre supera la ficción. La realidad siempre supera la ficción. Pues creo que esa es una buena conclusión. Muy bien. Pues entonces, ¿cómo cerrarías con eso? Híjole, pues yo pues de igual daría el ejemplo que di a medio episodio de que creo que toda herramienta, según cómo sea utilizada, puede darte un resultado diferente o no. Y creo que también es momento de que pues el ser humano que nos está escuchando sea consciente de, pues al final la tecnología va a seguir creciendo y si tú te quedas estancado en tu información, capacidades, habilidades, etcétera, pues claramente va a llegar un punto donde se va a desarrollar tecnología que pueda suplirte, porque pues el que se estancó fue uno Sí, si tú primeramente, te estancas, ¿no? te van a... Entonces creo yo que este es una cachetada de realidad nuevamente y pues a poner pues sí, que el oyente diga, esto va a seguir avanzando, si yo no lo hago, pues aquí me quedé, ¿no? Entonces es lo que hablábamos también un poquito del tema de supervivencia. Entonces yo invitaría a las personas que nos estén escuchando a que se sumerjan a comprender, entender y utilizar esta tecnología y que comiencen a implementarla en sus, pues sí, ahora sí que en su vida, tanto personal como laboral. Y creo que si se hace de la manera correcta, van a poder ser un poquito más eficientes y tener resultados tal vez que pues de su propia mano no tendrían o llegarían de manera más rápida. Concluyo. Para que Francis, por favor. para quien pueda, escuché el capítulo que hicimos hace poco sobre los trabajos del futuro. La inteligencia artificial es uno de los trabajos que abren otro tipo de empleos como ciberseguridad, datos. Entonces, por lo mismo, ese es un área que va creciendo y que en efecto termina pues dando pauta a que entramos en una nueva etapa de Internet, porque al final de cuentas es una etapa secundaria de la creación de Internet. Y pues bueno, es como una frase que me gusta que dice: espera lo mejor, prepárate para lo peor. Y pues vemos qué sucede. Muy bien. Concluyo. Es muy estoica tu frase. De hecho, creo que los estoicos, una de las cosas que decían era que te prepararas en tu día o en una actividad pensando la peor situación en la que te puedas encontrar. Justo así. Y ya con eso Estabas listo para estabas listo para lo que viniera, ¿no? Wow.
Entonces, bueno, pues definitivamente un poco de la mano con el comentario de Héctor, a mí me parece que primero que nada, creo que nosotros hemos dejado de usar nuestra inteligencia y explotarla como se debiera. Nos hemos atendido mucho a las ayudas tecnológicas y a otras situaciones, pues lo cual nos ha ido en detrimento de nuestro desarrollo propio, ¿no? Y de realmente tomar control de las cosas. Aquí quien quiera tomar las iniciativas y quiera y sepa precisamente entender esta situación y sacarle provecho es quien realmente va a poder lograr utilizar la inteligencia artificial a su favor. Y pues digamos realmente tener algo positivo, ¿no? Vamos a usar una inteligencia artificial aquí que pusimos de Nopala, es una inteligencia que programaron entre unos 4 nopalienses. Entre 4 nopalienses. Unos 2, 3 borregos. Y buenas noches. Les dimos una computadora a 2 borregos. Los borregos se hacían de los pollos y esto salió. Y esto salió. Que hemos dado cuenta a veces platicando Juan Manuel y yo de que en algún punto va a ser tan sencillo el manejo de esto que hasta un bebé va a poder sustituir a aquellas personas que nomás no dan un control C, un control V. No digas nombres, por favor. No voy a decir. Entonces, digo, sí creo que esto va a ser interesante y va a haber mucho que ver en el futuro. Todavía vamos a poder espantar un poco más a Francis aquí haciendo unos experimentos en ChatGPT para que ustedes maltripean. Para que siga preocupado. Pero bueno. Claro. Bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Bye, bye. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.